Buenas, continuamos, vamos a seguir hablando acerca de la epigenética y voy a hablar de perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian, otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y la experiencia. A los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuestan más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, desregularizando las células. Desregularizan se refiere a alterar un mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes con los que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo, bye, pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa. Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué le ocurre, qué le ocurre a los músculos? Se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con una matriz o un molde. Cada vez que la matriz o el molde se utilizan, son sometidos a una fuerza, como el calor y la fricción, que acaban desgastándolos. Como habrás adivinado, las partes de un coche se se construyen con tolerancia que dejan muy poco margen
la variación permitida en las dimensiones de una pieza. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgastan hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. El cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional, el ADN, el ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empiezan a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético? ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo de siempre? Viendo a las mismas personas y memorizando nuestras vidas en un patrón predecible, estaremos acabados, estaremos abocados a un destino genético poco deseable. Significa que no nos hemos quedado estancados con los mismos patrones que las generaciones precedentes, que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminaremos a un destino predecible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando en las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo, y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre, acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian las señales químicas que les, que les envías a los genes, tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con estas emociones. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido hasta tal punto
que el cuerpo empiece a creer que está viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que las situaciones deseadas se materialicen.